Mis queridos hijos e hijas, hoy, domingo, de la 15ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día tomado de San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa, se sentó junto al lago y acudió a tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, a ellos no, porque al que tiene se le hará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y se roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y las seducciones de la riqueza la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese hará fruto y producirá 100 o 70 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra semilla. San Mateo nos presenta en este pasaje a Jesús enseñando a una muchedumbre innumerable, a sabienda de que pocos tendrán apertura a su palabra. Esto lo atestigua las reacciones que la gente toma frente al ejercicio de su misión. Cristo busca llegar al corazón de sus discípulos. De ahí que se valga de las imágenes, de la semilla y del terreno. La palabra de Dios
es representada como una semilla con un inmenso potencial de vida que se desarrolla según la acogida de quien la reciba. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿qué terreno le ofrezco a la semilla de la palabra de Dios todos los días? Nuestro mundo actual constantemente se mueve bajo la dinámica del hacer y del producir, pero poco en la dinámica de la contemplación, ya que ésta es vista como un obstáculo para el desarrollo humano. En la experiencia del campo, el agricultor primero mira el terreno en el cual va a sembrar la semilla. También observa la clase de semilla que va a utilizar para esparcir en el campo. Hecho lo anterior, sigue con el trabajo de arreglar la tierra y sembrar la semilla adquirida. A esto le sigue el cuidado paciente para que la semilla pueda dar fruto. Nuestra sociedad a veces no sabe escoger la semilla de vida, pues se presentan muchas semillas distintas a la palabra de Dios, que terminan frustrando a la persona. A veces se escogen malos terrenos, es decir, realidades efímeras y pasajeras. ¿Cuántas veces se pierde el regalo de la palabra de Dios porque no la cuidamos en el corazón, ya que nuestros apegos centran la atención en realidades de pecado o contrarias a la voluntad de Dios? La opción cristiana nos invita a ver la palabra de Dios como esa semilla buena, la cual, marcada por un terreno de conversión, se le da un cuidado especial por la vivencia de la fe en el corazón. Reflexionemos. ¿Acojo con gusto la semilla de la palabra de Dios? ¿Me dejo cuestionar por la palabra de Jesús? ¿La semilla de la palabra de Dios ha tocado alguna realidad de mi pecado? Nuestra vida espiritual está llamada de forma constante a tener apertura al mensaje salvador de Cristo, puesto que este mensaje exige dos cosas: acogida y cuidado. Cuando no le damos a Jesús la posibilidad de que Él coloque su semilla en nuestro corazón, las consecuencias son negativas, pues nos encerramos en nuestro egoísmo y soberbia. Nos expresa el Papa Francisco. Leamos algún versículo de la Biblia cada día. Comencemos por el Evangelio. Mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de noche. Llevémoslo en nuestro bolsillo. Veámoslo en la pantalla del teléfono. Dejemos que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. Miremos nuestros hogares y reflexionemos. ¿Mi familia acoge la semilla de la palabra de Dios? ¿Con qué frecuencia mis padres leen la Sagrada Escritura? ¿Cuál de mis hijos rechaza de forma tajante la semilla de la palabra de Dios? ¿Cuál de mis hijos acoge el mensaje de salvación con alegría? ¿Cómo está el terreno del corazón de mi familia? ¿Qué familiar no quiere saber nada de la palabra de Jesús? ¿Con qué frecuencia
medito el Evangelio? ¿Qué familiar tiene aprecio a la semilla de la palabra de Dios? En mi sitio de trabajo, ¿qué espacio saco para acoger la semilla de la palabra de Dios en mi jornada? ¿Ha pasado mi jornada sin acoger la semilla de la palabra de Dios? En una comunidad parroquial, ¿qué agente de pastoral solo oye la palabra de Dios pero no la acoge? Mi grupo apostólico, ¿con qué frecuencia medita la palabra de Dios? Mis queridos hijos e hijas, tengamos frente a la semilla de la palabra de Dios una actitud de acogida que esté marcada por la acción de gracias, puesto que las palabras de Cristo son para nosotros un regalo. Aunque a veces el mensaje sea duro, tengamos la humildad que tuvo San Pedro para poder decir: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Toda la Sagrada Escritura es una fuente de gracia que se le ofrece a todas las personas para que puedan responder al plan salvador de nuestro Padre Celestial. Somos cristianos y una característica del cristianismo es hacer de la acogida de la semilla de la palabra de Dios un buen terreno para que el fruto que dé pueda servir para que otras personas puedan ver el paso de Dios en el curso de los acontecimientos de la historia. Finalmente nos expresa el Papa Francisco: que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura, para que sea acogida no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Palabra del día, semilla. Pregunta: ¿qué terreno le ofrezco a la semilla de la palabra de Dios todos los días? Los invito para que por medio de la oración clamemos la presencia del Espíritu Santo y podamos acoger siempre, con corazón humilde, la semilla de la palabra de Dios. Jesús, divino sembrador, ven y siembra el campo que somos nosotros. Que sea tu acción, Señor, colocando la semilla en nuestra vida. Permite que al acoger hoy tu palabra podamos dar buenos frutos y alcanzar nuestra salvación. Jesús, divino sembrador y semilla de vida eterna, ven en esta hora de gracia, siembra en nuestros corazones tu palabra, tú mismo, y que germine, florezca y fructifique la iglesia peregrina para los graneros del cielo. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y acoge la semilla de la palabra de Dios.